A través de una carta difundida este lunes, Valentina Zárate, quien ejercía como subcontralora general del Estado, renunció a este organismo de control. Zárate estuvo alrededor de 2 meses frente a la Contraloría durante la licencia de Pablo Celis, que se le citó después de haber sido detenido por el caso Las Todas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, y un saludo a quienes nos siguen a través de Notimundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mauricio. Mauricio, en su misiva, Zárate reconoce que existen dificultades por la situación de la Contraloría. Dijo textualmente: se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades. Después de esta renuncia, ¿en qué condiciones queda la Contraloría General del Estado? La Contraloría queda al garete, sin ni siquiera una persona que esté a cargo del cumplimiento de funciones tan importantes como las que establece la Constitución. Recordemos que esta institución de la función de transparencia y control social tiene como misión principal velar por el buen uso de los recursos públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Qué grave es que el contralor esté prófugo, que el contralor subrogante esté preso, que tenga prisión preventiva y que ahora la subrogante del subrogante se haga a un lado y presente su renuncia. Una institución sin liderazgo, sin cabeza, difícilmente va a poder encontrar un norte para ejecutar esas atribuciones constitucionales. Y mientras tanto, pues, lo más importante, que es, como ya lo he mencionado, velar por la integridad en el buen manejo de los recursos públicos, queda en el aire. Esperemos que haya una solución. Es decir, Mauricio está diciendo que existe una suerte de acefalía en la Contraloría. Pero es que es evidente, incluso en la propia carta de renuncia, la Contralora subrogante del subrogante hace una mención de que su encargo concluyó formalmente el 12 de junio de 2021, que no se emitió una extensión en definitiva de funciones y que por lo tanto al parecer en eso se basaba lo que está haciendo la Fiscalía de investigar por una supuesta arrogación de funciones constitucionales. Así es que formalmente no es un tema de hoy al haberse presentado la renuncia, sino en función de la carta presentada el día de hoy, al parecer sería una situación desde el pasado sábado 12 de junio, una institución descabezada desde hace al menos 9 días. ¿Qué tan legítimo es que el Contralor Celis se encuentre cumpliendo sus funciones desde la cárcel, a pesar de estar siendo investigado por ser parte de una supuesta red de delincuencia organizada? ¿Cómo puede ser eso legítimo? Partamos de un hecho que está consagrado en la Constitución. Cuando una persona es investigada y procesada, sigue en vigencia su presunción de inocencia. Se requiere de una sentencia ejecutoriada para que dicha persona pierda el cargo y se enfrente a las consecuencias establecidas no solo a nivel judicial, sino también, digamos, a nivel político respecto de el cargo que específicamente ejerce, una situación similar a la que actualmente se vive al interior de la Defensoría del Pueblo. Por mucho que resulte chocante que una persona, en este caso investigada por corrupción y con prisión preventiva, esté al frente de una institución, lo que dice la Constitución y la ley va en ese sentido. Por supuesto, hay que considerar ya tiempos que corren en la norma para que se declare el abandono del cargo una vez que se ha hecho uso, tanto en el uno como en el otro caso, de licencias sin remuneración, de vacaciones, de permisos médicos. Va a llegar, porque este permiso no es eterno ni inagotable, un momento en el cual la institución definitivamente demande la designación de una autoridad definitiva, en este caso a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mientras tanto, Mauricio, ¿cómo puede confiar la ciudadanía en la institucionalidad del Estado cuando una de las autoridades de control más importantes ejerce su cargo desde prisión? La desconfianza viene desde hace mucho tiempo, no solo
en aquel entonces un contralor reelecto violándose ciertas normas de la Constitución o reformándose los reglamentos para que la designación calce perfectamente, sino en el sentido de que lo actuado en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio también fue anómalo al dejar al señor Celi, en este caso en unas funciones prorrogadas por encima de lo que dice la Constitución y la ley. Más allá de que exista o no un blindaje parte de la Corte Constitucional, incluso la Procuraduría General del Estado ya ha emitido un pronunciamiento a propósito de una consulta de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y en las circunstancias actuales la única forma de recuperar la confianza de la ciudadanía es llevar a cabo un concurso transparente y con base internacionales que dé una autoridad definitiva y estable. Y ahora, ¿qué va a suceder con las auditorías y los procesos de control mientras se resuelve esta crisis en la Contraloría? Ese es quizá, Giselle, el punto más grave, porque sabemos que en el espacio público, en la función pública, muchos y muchos plazos siguen decurriendo más allá de quién esté al frente de la institución o si es que existe o no un abandono. En ese sentido, por ello es el urgente llamado a que las autoridades responsables de con la Constitución de designar en este caso un contralor definitivo, así lo hagan. No puede ser que una institución que debe luchar contra la corrupción no solo tenga la sombra de la duda, sino que además tenga una permanente inestabilidad que se convierte en un caldo de cultivo perfecto para más prácticas corruptas. Ahora, Mauricio, la fiscal general Yana Salazar denunció en su cuenta de Twitter que existen exfuncionarios y personas también ilustres, así dice, personas ilustres, que están ejerciendo presión a favor de Pablo Celi en el caso Las Torres. ¿Cómo puede la ciudadanía interpretar estas acusaciones y qué se puede hacer al respecto? Creo que no hay que interpretar absolutamente nada. El mensaje de la fiscal ha sido muy claro en cuanto a las presiones políticas que existen a manera de bendición respecto de ciertos funcionarios, quién sabe con qué intenciones. En ese sentido, lo óptimo en un Estado de derecho respetuoso de la Constitución y la ley es aplicar la norma y nada más. Presiones políticas, ¿con qué objeto? ¿De dejar al frente de la institución a alguien que está siendo procesado por corrupción? En ese sentido, creo que la ciudadanía tiene que activarse y reactivarse para hacer control social a estos procesos, para hacer vigilancia a lo que suceda en el sector justicia y, por supuesto, estar sobre todo vigilantes para que en este caso en específico y en muchos otros casos de alto nivel se respete la independencia de la justicia, que sean las autoridades judiciales las que determinen efectivamente si hay responsabilidad y, de ser el caso, se sancione con todo el rigor de la ley. El pasado 17 de junio, agentes allanaron la oficina de Zárate, justamente el área de recursos humanos y otras oficinas de la Contraloría. El operativo se ejecutó luego de que la Fiscalía abriera una indagación en contra de Zárate. ¿La subrogación de Zárate se dio de manera legal o ilegal, según usted? De acuerdo a lo que la propia renuncia de la señora Zárate menciona, todo terminó el día 12. Si bien es cierto, hay una subrogación legal establecida no solo en la ley específica de la Contraloría, sino en otras normas supletorias. En este caso, como ya lo he mencionado, todo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Las subrogaciones eternas, como las que actualmente tiene el Contralor Celi, debido a un dedazo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son totalmente anómalas y violan lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, al parecer, hasta el día 12 de junio, Valentina Zárate ejerció como Contralora subrogante y durante todos estos días, quién sabe bajo qué condición ha venido ejerciendo, y eso es precisamente lo que demanda de la Fiscalía una acción como la llevada a cabo el pasado 17 de julio. ¿Pero considera que la renuncia de Zárate se dio como respuesta a las investigaciones que empezó a realizar la Fiscalía en su contra? Yo creo que la respuesta se da efectivamente ante el temor de ser sancionada penalmente en este caso. No nos olvidemos, Fiscalía investiga el cometimiento de delitos y la sanción de un delito es la privación de libertad. En ese sentido, ya no todo el mundo es intocable en este país
y pues las autoridades procuran actuar conforme a lo que dice la Constitución y la ley. En este caso, enhorabuena que haya conciencia respecto a funciones que no tienen asidero y ojalá, como he dicho, actúen las autoridades respectivas para que podamos tener de una buena vez un contralor definitivo que, gozando de estabilidad, luche frontalmente contra el mal uso de los recursos públicos. ¿Y cómo se debería, Mauricio, atender justamente esta crisis de la Contraloría y qué instituciones deberían participar en un proceso de reestructuración justamente para lograr lo que usted nos acaba de decir? Básicamente, de entrada, no hay mucho que reestructurar. Recordemos que parte de la crisis que hoy vivimos se origina en la intención de un puñado de gente de convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas para palanquearse probablemente un puesto. Si ya tenemos una institución unipersonal establecida en la Constitución, lo óptimo es que se lleve a cabo el proceso para designación de una autoridad definitiva. En ese sentido, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevar a cabo un concurso público transparente y sobre la base de estándares internacionales para que lo antes posible el país cuente con un contralor o contralora que rescate la credibilidad y la confianza de la institución. El país no aguanta más encargos, el país no aguanta más dedazos en la designación de autoridades. Necesitamos ya estabilidad y autoridades definitivas para luchar frontalmente contra la corrupción. Mauricio, usted dijo, hay un puñado de gente. Hay otras personas que consideran que existe una red de corrupción al interior de la Contraloría General del Estado, no un puñado de gente. Bueno, y el puñado puede ser grande o puede ser pequeño. Lo grave es que existan personas que usando y abusando su cargo, de su función pública, se crean, por ejemplo, con autoridad para desvanecer glosas, que es lo que hemos escuchado en el último día. En ese sentido, la autoridad llamada a velar por los recursos de los ecuatorianos inmersa en casos de corrupción es algo inaceptable, pero es una gran muestra de lo que está sucediendo en nuestro país, donde lamentablemente se ha normalizado la corrupción, donde se ha institucionalizado y enquistado la misma en el sector público y donde los principales llamados a encontrar soluciones somos los ciudadanos, que desde la sociedad civil, junto a la academia, junto al sector privado, junto al periodismo responsable, tenemos que llevar a cabo un ejercicio de ciudadanía activa, hacer control social, denunciar lo que corresponda y permitir que la justicia actúe hasta las últimas consecuencias. Con esto me quedo, Mauricio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Mauricio Alarcón. Buena tarde para ti. Para ti también, Mauricio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.